Bien, muy buenas noches, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de clase programada para la noche de hoy. Ustedes tienen en sus manos la agenda. Damos inicio el día de hoy a un nuevo grupo de figuras delictivas que se denominan delitos contra la seguridad colectiva. Vale la pena advertir, en primer lugar, en cuanto al bien jurídico tutelado. Bien jurídico tutelado, la seguridad colectiva. Estos delitos, por su propia naturaleza, son considerados en la doctrina y por los diferentes tratadistas como delitos de peligro, porque el Estado, a través de ellos, lo que trata es de prevenir daños posteriores que se puedan ocasionar, pues, tanto a los bienes como a las personas. Sin embargo, hay que advertir que estos específicos delitos de peligro, especialmente el incendio y los estragos, que son los que principia este título, delitos contra la seguridad colectiva, principia con explicando incendios y estragos. Estos dos tipos de delitos, a pesar de que son delitos de peligro, siempre se da un resultado dañoso. Obviamente, siempre que se incendia una cosa, un objeto, o se causa un estrago, una explosión, un desmoronamiento, es decir, siempre hay un daño. Sin embargo, esos delitos son de peligro, son considerados de peligro porque esos daños pudieran ser en un momento dado mucho mayores o mucho peores. Es decir, pudieran en un momento determinado lesionar o poner en peligro otros bienes jurídicos como la vida, la integridad de la persona, el patrimonio, etc. La verdad es que cuando se habla de este tipo de delitos contra la seguridad colectiva, especialmente del incendio y los estragos, estamos hablando básicamente de delitos eminentemente dolosos. Es decir, el sujeto activo, al realizarlos, al realizar la conducta, actúa con dolo, propósito deliberado de llevar a cabo, de realizar el incendio o el estrago. Sin embargo, habría que advertir que si tratamos de un incendio, por ejemplo, el mayor daño podría ser que el sujeto activo incendie o dé fuego a una cosa de otro, es decir, a un objeto del patrimonio ajeno, pues. Y eso obviamente es causar un daño. Pero también podría, y eso es lo que quería que advirtieran, causar un delito de incendio contra la seguridad colectiva cuando el sujeto activo incendia su propio bien. Y cualquiera diría, bueno, ¿por qué? Si le está dando fuego a su propio vehículo, ¿por qué no lo quiere? O está dándole fuego a la basura de su casa. Sí, el problema es cómo lo está haciendo y dónde lo está haciendo.
porque puede ser que una persona le dé fuego a un volcán de basura que ha sacado de cosas que ya no le sirven de su casa, pero le da fuego, pues, en la calle, ¿no? Y frente a otras propiedades o dentro de otras propiedades. Entonces, este incendio por sí solo causa un daño si es del patrimonio ajeno. Y si es del mismo, probablemente no hay un daño para él, porque son cosas de él. Acá lo que se castiga es el peligro en que está poniendo la seguridad colectiva, que el fuego obviamente pueda inmediatamente pues trasladarse pues a otros bienes. Sin embargo, también vamos a ver que el mismo Código Penal plantea la posibilidad del incendio y estrago culposo. Es decir, también cabe la posibilidad que un sujeto, que una persona actuando legalmente, pero de manera imprudente o de manera negligente o por impericia incluso, cause un estrago o un incendio con peligro para la seguridad colectiva. Entonces también el código prevé lo que puede ser un incendio o estrago culposo. Es más, cuando habla del incendio y el estrago culposo, el código también prevé la posibilidad de que si a consecuencia de ese incendio o ese estrago culposo se causara la muerte de una persona, pues la pena se agrava y ahí dice la pena. Pero en todo caso, lo que tiene que quedar claro para ustedes es que no es que se trate de dar muerte a una persona a través de un incendio, porque esa es otra cosa. Hay que tener mucho cuidado. Si el sujeto activo quiere darle muerte a una persona y para matar a otra persona le va a dar fuego cuando está dentro de su carro, por ejemplo, le da fuego al carro, o va a incendiar su casa para darle muerte. No, ahí no estamos hablando del delito de incendio o estrago como, como delito contra la salud colectiva. Estamos hablando de un asesinato, una tentativa de asesinato, y concursa también con un delito de incendio. Pero eso es otra cosa. Lo que prevé acá es la posibilidad de que si a consecuencia del incendio o estrago culposo se causara la muerte de una persona. Pero claro, si lo que se pretende es darle muerte a una persona y para ello se va a utilizar incendio, explosión, desmoronamiento, etcétera, eso ya lo vimos. Eso es un típico delito de asesinato. Muy bien. Entonces, vemos rápido, pues, los tipos penales que están dentro de este tema. El artículo 282 es el que tipifica el delito de incendio. Y dice, ¿quién de propósito? O sea, está claro que es doloso. Quien de propósito causare incendio de bien ajeno será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es decir, solo el hecho de causar incendio a bien ajeno es un daño. Pero no es eso solamente lo que se está castigando de parte del Estado. El Estado está yendo más allá. Está castigando la posibilidad de que ese incendio de bien ajeno pueda extenderse y causar un daño a la seguridad colectiva. Y luego dice el 282, el incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otros. Es lo que yo les decía, el incendio de un bien propio. No es decir, pero ¿qué delito voy a cometer si yo le estoy dando fuego
a este mueble o a esta cama que ya no me sirve, y, y es mía, pues. Sí, es que no es el acto de darle fuego a una cosa de uno, sino es el peligro que entraña el incendio para otra cosa de otros, para la vida, para la integridad personal o para la cosa de otros. Por eso son delitos de peligro. Luego el 283 se refiere al incendio agravado y habla pues de que es incendio agravado el cometido en un edificio, en una casa o un albergue habitados o destinados a habitación. 2 dice el cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte colectivo. 3, el incendio cometido en edificio público o destinado a uso público o a obra de asistencia social o de cultura. 4, el incendio cometido en depósito de sustancias explosivas o inflamables. 5, el que destruya bienes de valor científico, artístico o histórico. Estos incendios se consideran incendios agravados y por supuesto tienen una pena mucho mayor de prisión de 4 a 12 años. Es decir, se agrava el incendio, o sea, el incendio en sí se agrava por lo que se incendia, el lugar que se incendia o la cosa que se incendia. Pero, insisto, más allá de ese incendio como tal, lo que prevé el Estado es el riesgo que se está poniendo en la seguridad colectiva. Y luego habla de estragos. Y el estrago dice que se trata de quien causare un daño empleando medios poderosos de destrucción por medio de inundación, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificios. Es un estrago. O sea, el incendio es dar fuego a algo, pero el destruir una cosa, una casa, un carro, a través de una explosión, un desmoronamiento o una inundación o que cause derrumbe, eso se denomina estrago y se castiga con una prisión de 5 a 15 años. Luego el 285 prevé lo que les decía, lo que puede ser un incendio y un estrago, pero culposo. Culposo quiere decir que una persona está actuando legalmente, pero actuando legalmente con imprudencia, con negligencia o por impericia, puede producir un incendio o un estrago. Y dice, quien culposamente causare estrago o incendio será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Y luego miren lo que dice abajo, en el segundo párrafo. Si del incendio o del estrago culposo, no doloso, culposo, hubiera resultado la muerte de una o más personas, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Si a consecuencia del incendio o estado culposo. Si estamos hablando de un incendio o un estado doloso, eso se complica, eso es otra cosa. Y es mucho peor si el sujeto lo que quería darle muerte a una persona y para eso causa un incendio o causa una explosión. Eso es un asesinato. Eso es otra cosa. Luego el 286 habla de inutilización de defensas. Quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras destinados a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que esto se produzca. Hoy mismo estamos sufriendo, pues, dramáticamente en nuestro país un desastre. Vean ustedes lo que pasó en el río abajo del Puente del Naranjo, ¿no? Vemos el caso que alguien que ahí hubiera habido, o no sé si existen pues algunos muros de contención o de defensa, si alguien los daña o los inutiliza, eso es un delito, aunque no pase nada. ¿Por qué? Porque este es un delito de peligro, es contra la seguridad colectiva. Lo que se está castigando es la inutilización de defensas. No necesariamente tiene que pasar algo, solo con que se destruya o se inutilice una defensa,
pues para el delito sea cometido. Luego habla el 287 de la fabricación o tenencia de materiales explosivos. También no necesariamente tienen que hacerlos explotar o hacer daño a alguien. Aquí es con la sola tenencia, quien con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, quien fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materiales explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su perpetración. Esto pues es también un delito contra la seguridad colectiva, la fabricación o tenencia de materiales explosivos. Bien, luego de este capítulo de incendios y estragos, en el capítulo 2 el código se refiere a los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. Y si ustedes leen detenidamente, pues del artículo 288 en adelante, se tipifican estos delitos, obviamente vamos a ver que esto lo tiene originalmente el código desde el año 73. Y nos vamos a dar cuenta que, en primer lugar, muchos de estos delitos no es posible que se produzcan en nuestro país. En primer lugar, por ejemplo, cuando empieza hablando de todos los peligros del desastre ferroviario o desastres ferroviarios, esto es, pues, que existiera en nuestro medio, pues, transportes ferroviarios, trenes, pues desafortunadamente nosotros no los tenemos, pero sin embargo hay previstas una serie de situaciones, aunque tal vez algún tren que todavía pueda o que tengamos tal vez para trasladar carga, pero no específicamente es a lo que se refiere esto, se refiere a todos los peligros de desastre ferroviario. Luego vamos a ver que habla de atentados contra la seguridad del transporte marítimo, pues o fluviales y aéreos. Esto tal vez es más posible. Afortunadamente son casos que no se dan comúnmente en nuestro país y estos pues no tienen trascendencia en nuestra vida jurídica. Pero sí habla de lo que puede ser un desastre marítimo o fluvial. Pero finalmente también prevé un delito o un atentado contra otros medios de transporte. Y ahí sí, pues se pudiera hablar de cualquier otro medio, no necesariamente barcos, aviones ni trenes, pues podría ser taxis, autobuses o tuk-tuk incluso, ¿no? Pero estos delitos, les digo, vale la pena darles una ojeada, una mirada rápida, pero pues obviamente van a haber muchos que están totalmente desfasados. Van a haber algunos que todavía se habla de atentado contra vehículos que transportaban correspondencia, por ejemplo, cartas o telegramas, ¿no? El 288 habla de peligro de desastre ferroviario. Quien impidiere o perturbar el servicio del ferrocarril en alguna de las siguientes formas será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Ferrocarril, le digo, aquí no tenemos. Habla destruyendo, dañando, descomponiendo una línea, colocando en la vía férrea obstáculos que puedan producir descarrilamiento, transmitiendo aviso falso relativo al movimiento de trenes o interrumpiendo las comunicaciones telefónicas, telegráficas o radio que puedan afectar los trenes. Como les decía, pues esto, pues, nosotros no estamos en esto. Luego habla del desastre ferroviario. Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior resultare desastre, es decir, el desastre ferroviario es
si a consecuencia de haber destruido, dañado la vía férrea o de haber obstaculizado la misma se produjera un desastre. Pero les digo, pues esto es en nuestro país no tenemos. El 290 habla del atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. Esto es posible, pero afortunadamente no se da en nuestro medio, no se da. Dice, quien pusiera en peligro embarcación o aeronave propia o ajena, o practicara cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea. Esto es posible, porque sí tenemos nosotros transporte aéreo especialmente, pues líneas aéreas comerciales. Afortunadamente no tenemos este tipo de casos. El desastre marítimo, fluvial o aéreo, si de los hechos a que se refiere el artículo anterior resultara el naufragio, el varamiento de embarcación o la caída o destrucción de una aeronave. El 292, atentado contra otros medios. Eso es lo que les decía. Aquí están previstos atentados que se puedan dar contra otros medios de transporte, cualquiera que sea. Especialmente los que nosotros tenemos, que serían autobuses, taxis o qué sé yo. Dice, quien pusiera en peligro otro medio de transporte público, lo impida o lo dificulte, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si del hecho resulta siniestro, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Luego, el 293, vean esto, al igual que lo hacen en el incendio y en los estragos, el 293 habla del desastre culposo. Quiere decir que todos los tipos estos de desastres de que hemos hablado son eminentemente dolosos. Hay propósito deliberado de hacerlo de parte del sujeto activo. Sin embargo, pudiera darse de manera culposa. Quien culposamente es, o sea, actuando lícitamente por imprudencia, negligencia o impericia, causare alguno de los desastres previstos en los artículos anteriores. Y luego dice, si resultare la muerte de una o más personas o lesiones graves, la sanción será de 2 a 6 años. Siempre la explicación es igual que en el incendio de los estragos. Siempre que la muerte sea de manera culposa, cuando de manera culposa se ha causado un desastre. Es decir, nunca se puede tipificar esto si alguien para darle muerte a otra persona causa un desastre. Eso cambia toda la tipificación. Eso sería, como les digo, un asesinato. Es decir, hacer naufragar, hundir una embarcación o que se caiga un avión para matar a alguien. Eso es otra cosa, eso es gravísimo. Aquí está hablando de lo que es culposo. O sea, no hay dolo. Luego el 294 que se refiere a los atentados contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, de luz o energía eléctrica. Eso sí es más probable que se pueda dar a alguien que atentando contra la seguridad colectiva, específicamente atente contra servicios de utilidad pública, como agua, luz, energía eléctrica, por ejemplo. La interrupción o el entorpecimiento de comunicaciones. Quien atentare contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones postales, es lo que les decía, esto ya no se da, pues. El 296 dice, quien acometiere a un conductor de correspondencia. Imagínense ustedes esto, a estas alturas, ya la correspondencia y las comunicaciones por carta y telegrama ya no existen. 297, inutilización y entorpecimiento de defensas. Esto, pues tal y como les digo, dice quien con ocasión de algunos de los desastres o perjuicios comprendidos en el presente capítulo, sustraiga, oculte, inutilice instalaciones materiales, instrumentos o aparatos u otros medios destinados a labores de defensa o salvamento.
Eso pudiera darse. Afortunadamente no tenemos casos de esto. Y luego el 298 que habla del abandono de un servicio de transporte. Eso es posible que se dé, pero afortunadamente tampoco se da. El conductor, el capitán, el piloto o el mecánico de ferrocarril, nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte público. Y eso es transporte público que abandonare su puesto antes de terminar el viaje. Imagínense ustedes. Esto regularmente pues no lo tenemos. Y luego el capítulo 3 pues habla de la piratería y se refiere específicamente a la piratería marítima. Todo lo que se refiere a la piratería marítima. Y en el último, en el 300, habla de la piratería aérea. Que esto pues pudiera darse, pues tenemos de alguna manera pues algunas naves marítimas, pero regularmente no es en nuestro país, digamos, para traslado común de personas. Comete el delito de piratería, dice, quien practicare en el mar, en lagos o en ríos navegables algún acto de depredación o de violencia contra embarcación o contra personas que en ellas se encuentran. También habla de delitos de piratería quien se apoderare de alguna embarcación, quien entregare a piratas a una embarcación su carga o lo que perteneciera a su tripulación, quien con violencia se opusiere a que el comandante o la tripulación defienda la embarcación, quien por cuenta propia o ajena equipare una embarcación destinada a la piratería, quien desde territorio nacional traficare con piratas. Todo esto se refiere a piratería marítima o transporte que se dé en el mar, en lagos o en ríos. Y finalmente el 300 habla de la piratería aérea. Dice, las disposiciones contenidas en el artículo anterior se aplicarán a quien cometiere piratería contra aeronaves o contra personas que en ellas se encuentran. Afortunadamente, como les decía, pues este tipo de delitos no los vamos a ver en los tribunales de justicia. Es decir, probablemente se dé alguno en alguna oportunidad, pero la verdad es que no tienen ninguna incidencia comparado con los delitos que hemos visto hasta ahora. Muy bien, luego tenemos el capítulo 4 de los delitos que atentan contra la seguridad colectiva y esto sí se refiere a los delitos contra la salud pública, pero pueden ser un poco más importantes, pero dado el tiempo, pues no lo vamos a ver ahora. La verdad es que estamos excelente con nuestro tiempo. Tenemos el próximo día jueves para ver los delitos contra la salud pública. Es un tema muy corto, pues, que puede ser importante. Y con esto estaríamos listos para ir ya al segundo parcial. Pero lo más importante que ustedes deben saber es que después del segundo parcial solo tendríamos una o dos clases ya para tratar los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, que son delitos muy importantes, pero porque son los delitos de falsedad personal, de falsedad de documentos, falsedad de corresponder, pero es prácticamente el final de nuestro programa. Increíblemente vamos a tener tal vez la segunda semana de noviembre, antes del final, para pues aprovecharlo para hacer algunos laboratorios. Te voy a rogar a nuestros amigos que me apoyan acá para que podamos hacer algunos laboratorios, algún repaso. La verdad es que excelentemente estamos terminando prácticamente el programa. Y esto es la ventaja de tener, como ha sido desde hace 3 años, a partir de la pandemia, pues
nos vimos obligados de practicar este tipo de docencia en línea. Nunca se había hecho en los 340 años de la San Carlos, pero ha sido exitoso. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja que tiene es que miren cómo avanza uno. Avanza uno porque no se le interrumpe. En cambio, cuando estamos en las clases presenciales, hay preguntas directas al profesor y uno las responde, y de una pregunta sale otro tema, y muy importante, por supuesto, la experiencia es tal vez de plano que mucho mejor, pero se avanza menos. En todo caso, lo importante es que hemos pasado una buena experiencia, que afortunadamente pues las autoridades de la universidad y de la facultad inmediatamente pues tomaron cartas en el asunto y empezamos con las clases en línea, y ustedes no perdieron tiempo. Ustedes van avanzando y estamos, como les digo, pues con este sistema prácticamente ya casi finalizando nuestro curso de Derecho Penal 2. Después de estos delitos contra la fe pública, el patrimonio nacional, los delitos que faltan en el Código Penal y las leyes penales especiales son precisamente las que vamos a ver en Derecho Penal 3 el próximo semestre. Así es que estamos perfectamente bien. Muchas gracias por su atención, por su presencia. Y el próximo día, entonces, estamos tratando delitos contra la salud pública. Que estén muy bien, pasen feliz noche. Se cuidan. Muy buenas noches, doctor.